enteraste de los asuntos del TEG? ¿Asuntos de qué? ¿Qué está pasando ahí? En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato se resuelven todos los asuntos relacionados con conflictos electorales. Cuando una demanda llega al TEG, se recibe, la analiza un equipo de personas abogadas y al final las magistraturas resuelven si quien la presentó tiene la razón o no. Estos asuntos garantizan el derecho de todas y todos a participar en la vida política del Estado. Porque tú participas y el TEG te defiende. TEG, Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy buenas tardes. Siendo las 12:02 del día 15 de julio de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Juan Antonio Macías Pérez verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 5 proyectos de resolución correspondientes a 3 recursos de revisión y 2 juicios electorales con las claves de identificación, expedientes acumulados y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en forma económica, solicitando al secretario general tome la votación correspondiente. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación voy a solicitar a la secretaria de ponencia, Amada del Carmen Moreno Alcocer, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 43 de este año, promovido por el Partido Verde Ecologista de México en contra de la sesión de cómputo municipal de la elección de Tierra Blanca, Guanajuato, la declaratoria de validez y la consecuente expedición y entrega de las constancias de mayoría. En el proyecto se propone confirmar los actos impugnados, al resultar infundados e inoperantes los agravios planteados por el actor. Lo anterior, ya que en primer lugar no se actualizaron las causales de nulidad de la elección en casillas hechas valer en términos del artículo 431 de la Ley Electoral Local, en atención a lo siguiente. En cuanto a la causal 4, se considera infundado el agravio hecho valer con relación a una casilla, consistente en recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. En virtud de que del análisis de las constancias allegadas al expediente, se advierte que no fue asentada ninguna incidencia en la casilla impugnada, respecto a la supuesta apertura tardía, aunado a que el partido recurrente no aportó elementos suficientes y eficaces para corroborar su dicho. Por tanto, ante la ausencia de elementos que hagan factible el análisis correspondiente, no es posible determinar que ésta se abrió de manera tardía, ni mucho menos que por dicha circunstancia con un número importante del electorado se retiró sin emitir su sufragio. Por lo que respecta a la causal 9 invocada por el recurrente, en las 9 casillas impugnadas relativa a ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre el electorado, en el proyecto se estima primeramente infundado su agravio, ya que no obra constancia plena relacionada con los hechos que a decir del accionante ocurrieron y favorecieron al PAN y a su entonces candidato a la presidencia municipal. Asimismo, se estima inoperante, puesto que la parte accionante no expresa de manera clara cuántas personas podrían haberse visto afectadas con dicha irregularidad, cuánto tiempo duró la supuesta presión, sino que se concreta a realizar afirmaciones genéricas e imprecisas. Ahora bien, por lo que hace a las diversas irregularidades que no encuadran en las causales de nulidad establecidas en la ley,
mismas que consistieron en la negativa de recibir o asentar las incidencias en 3 casillas, en la falta de firma en las boletas por parte de representantes partidistas, en la entrega de boletas de más al electorado, así como que en una casilla había más representantes del PAN que los autorizados en la ley, y realizar el conteo sin luz eléctrica, se declaran infundados e inoperantes. Finalmente, no se acreditó la nulidad de la elección por el uso indebido de recursos públicos por la presunta entrega de material para construcción, calentadores solares y una tarjeta con recursos económicos conocida como tarjeta rosa, al no actualizarse los extremos previstos en el artículo 436, fracción tercera de la Ley Electoral Local. De ahí que se proponga confirmar los actos impugnados. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Hay alguna intervención? Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión TEC Rep 43-2024 se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de Tierra Blanca, Guanajuato, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla de candidaturas postuladas por el Partido Acción Nacional y asignación de regidurías llevados a cabo por el Consejo Municipal Electoral respectivo. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, buena tarde. Para solicitar la intervención de la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, para que proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y magistrado que integran el Pleno de este tribunal. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número TEG-REP-50/2024 y su acumulado TEG-JPDC-94/2024, presentado por el Partido Acción Nacional y Juan Antonio Negrete Martínez, candidato a la presidencia municipal de Abasolo por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del cómputo final de la votación del ayuntamiento aludido, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez de la elección. Los motivos de disenso se dirigen a controvertir que en la sesión de escrutinio y cómputo del 5 de junio, el presidente y las consejerías capturaron el resultado de las casillas sin la presencia de las representaciones de los partidos políticos, sin realizarse sesión solemne y que en reiteradas ocasiones se abrió la bodega en la que se almacenaban los paquetes electorales. Además, invocaron la violación a las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y novena del artículo 431 de la Ley Electoral Local, consistentes en instalar la casilla en lugar distinto, entregar el paquete electoral al Consejo Municipal fuera de los plazos señalados en la ley, realizar el escrutinio y cómputo en local diferente, recibir la votación en fecha distinta, recibir la votación por persona u organismos distintos a los facultados, por haber mediado error o dolo en la computación de los votos, haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, todas ellas sin causa justificada, y por ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre el electorado. Así también, por violación a los principios constitucionales contenidos en los preceptos 41, párrafo segundo y 116, fracción cuarta, inciso A, de la Constitución Federal, sustentado en la presentación de 3 denuncias cuyos hechos relata acontecieron durante el mes de abril y mayo. En el proyecto, se propone confirmar los actos impugnados en virtud de que los agravios de los accionantes resultaron inatendibles, infundados e inoperantes. En cuanto al primero de los agravios, se sostiene su inoperancia, ya que la sesión de cómputo que realiza el Consejo Municipal no requiere por ley tener alguna característica de solemnidad. Además, de acuerdo con lo establecido en el acta especial de cómputo, todas las representaciones de los partidos políticos, incluida la del PRI, estuvieron presentes, sin que se advierta alguna intervención por parte de estos que refieran incidente o situación en particular.
Sobre el segundo motivo de difenso, se califica como infundado e inoperante, dado que de las 76 casillas impugnadas por el PAN existe identidad sustancial y se advierte que fueron instaladas en el domicilio autorizado por el INE, mientras que en las 8 señaladas por el candidato del PRI, este fue omiso en referir los elementos necesarios para configurar la causal. Respecto al tercero de los agravios, se califica como infundado e insuficiente, al no cumplir con los elementos normativos, pues desatendió a la carga probatoria y no fue posible determinar si los paquetes electorales fueron entregados fuera de los plazos establecidos por la ley. El cuarto motivo de inconformidad resultó inatendible, pues no guarda relación con la causal de nulidad de votación de casilla que al efecto invocó, además de incumplir con la carga de la prueba que le corresponde. En torno al quinto de los agravios, se concluye como inoperante, en razón a que el actor no acreditó que la instalación de las casillas fuera de manera posterior a las 8 horas, fuera injustificada o determinante para los resultados totales, al no aportar ninguna prueba para ello. En relación con el sexto de los agravios, se razona como infundado e inoperante, pues si bien en 2 de las casillas impugnadas, al no existir coincidencia entre los nombres referidos por el PAN con los precisados en el acta de escrutinio y cómputo, se corroboró en las listas nominales de electores que las personas que actuaron como funcionariado forman parte de la sección en la que participaron. El séptimo de los motivos de inconformidad resultó inoperante, pues efectuado el procedimiento del recuento de casillas por el Consejo Municipal, no podrán invocarse como causal de nulidad, hipótesis en las que encajan 19 casillas impugnadas, mientras que de las otras 12 cuestionadas no existió ningún error, o este no fue mayor a la diferencia de votos entre quienes se ubicaron en el primer y segundo lugar en cada casilla, por lo que debe mantenerse firme la votación, dado que las irregularidades no son determinantes y por ende no es procedente declarar su nulidad. Respecto del noveno concepto de impugnación, relativo a la nulidad de votación de casilla por impedir el acceso a las representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes o haberlos expulsado sin causa justificada, resultó inatendible, al no guardar relación con la causal de nulidad de votación en casilla que al efecto apuntó. El décimo agravio devino infundado, ya que no se advirtió algún evento o circunstancia en la que se haya ejercido violencia o presión sobre quienes integraron la mesa directiva de casilla o sobre el electorado, además de la revisión de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como hojas de incidentes de las 21 casillas impugnadas, se advierte que no existen incidencias relacionadas con los hechos que pretendió probar la parte actora. Sobre el último de los agravios, resultó ineficaz e inoperante, en virtud de que los señalamientos que hizo el PAN son insuficientes para acreditar las violaciones acusadas y, por consecuencia, para demostrar las transgresiones graves que invocó como causas de nulidad de elección. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número T-Rev-55/2024, promovida por la representación de Morena en contra de la expedición de la constancia de declaración de validez de la elección de la gubernatura del Estado, emitida el 9 de junio del año en curso por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El Instituto Político Actor manifestó que se vulneraron los principios de certeza y legalidad de la elección al haber violaciones graves, dolosas y determinantes a dichos preceptos en materia electoral por la presunta comisión de las siguientes conductas: uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, coacción al voto a través de programas sociales y violencia política en contra de Morena y su candidata al mismo cargo, por lo que solicita la nulidad de la elección mencionada. En el proyecto se propone confirmar los actos impugnados, al resultar infundados e inoperantes sus agravios, en virtud de que no los sustentó en información o prueba eficaz para la acreditación de sus afirmaciones, en sujeción al principio de estricto derecho que debe observarse en el recurso de revisión, aunado a que faltó a la carga de prueba conforme a lo previsto por los artículos 382 y 416 de la Ley Electoral Local. Esto es, las causales de nulidad de la elección contenidas en la base sexta del artículo 41 de la Constitución Federal, así como en el artículo 436 de la Ley Electoral Local, se establece expresamente que deberán acreditarse de manera objetiva y material, lo que en este asunto no se demostró, pues las pruebas que aportó son varios procedimientos especiales sancionadores que aún se encuentran en trámite ante la Autoridad Administrativa Electoral. En consecuencia, no es factible anular una elección válidamente celebrada con base en faltas que no se demostró afectaran sustancialmente la certeza en el ejercicio del voto y sus resultados. De ahí que la causal invocada exige la exigencia de la relación entre la violación y el resultado de la votación,
así como que las irregularidades deben ser lo suficientemente graves para considerar que son trascendentes e impactan en tal magnitud para determinar la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar. Por lo tanto, al no haberlo demostrado, sus agravios resultaron inoperantes. Luego, respecto del agravio relativo a la violencia generalizada en contra del partido inconforme y sus personas afines durante el proceso electoral, que adujo fue usada mediáticamente de tal modo que supuso la violación a los principios de neutralidad e imparcialidad en la contienda electoral establecidos en el artículo 134 de la Constitución Federal, se calificó como inoperante, pues para analizar la materia del motivo de inconformidad es necesario contar con caudal probatorio suficiente y eficaz, a fin de verificar los actos relacionados con la violencia alegada en su contra, siendo que en el caso no se cuenta con los elementos suficientes que soporten las afirmaciones de la parte actora, puesto que solo se corroboró la existencia de la entrevista que concedió el actual gobernador a un medio noticioso y este no es suficiente para que con ella se tenga comprobada la estrategia de violencia y negatividad de la que se dolió Morena. Finalmente, se realizó un estudio de la determinancia, lo que se calificó como inoperante, pues a pesar de que no se probó el uso del programa social para fines electorales, es necesario reiterar que tampoco se acreditó ese carácter de la infracción, puesto esto en atención a que con independencia de que la cualitativa en modo alguno está demostrada, porque nunca se probó la existencia de la vulneración grave ni sistemática, tampoco se evidenció la cuantitativa, atendiendo a que la diferencia entre el primer y segundo lugar de la elección fue de 10.16%. En consecuencia, se propone confirmar los actos impugnados. Por último, me permito dar cuenta conjunta con los proyectos de resolución relativa a los juicios electorales número TEG-JE-39/2024 y TEG-JE-42/2024 presentados por Morena en contra de los acuerdos de fecha 26 y 27 de junio de esta anualidad emitidos por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por los que se desecharon los procedimientos especiales sancionadores número 155/2024-PES-CG y 156/2024-PES-CG, respectivamente. Morena acude aduciendo que le causan agravio los desechamientos de las denuncias que presentó por posibles actos que a su consideración infringieron la normativa electoral, al presuntamente vulnerar el principio de equidad en la contienda a través del uso de un programa social y la publicación de una nota periodística que calificó como propaganda disfrazada. En los proyectos, se propone revocar las determinaciones emitidas por la responsable, al resultar fundados los agravios de indebida motivación y fundamentación para cada uno de ellos, porque la autoridad responsable debió realizar un análisis minucioso de los puntos que integran la controversia, así como una adecuación entre los motivos invocados por el denunciante y las normas aplicables al caso concreto, conllevando a satisfacer el por qué consideró que el asunto se ajustaba a la hipótesis normativa planteada, lo cual no sucedió, pues concluyó que de lo que se quejaba Morena era de una nota periodística y que ello no encuadra en una violación en materia de propaganda político-electoral, descontextualizando los hechos planteados y determinando el desechamiento de la queja. Consecuentemente, le asiste la razón al actor cuando afirma que hubo una falta de exhaustividad, pues la unidad técnica no indicó los elementos de las diligencias de investigación en las que basó su decisión, además de que no señaló la fundamentación para calificar el escrito inicial como suficiente, desacreditando los hechos. También se considera fundado el agravio sobre la incongruencia de la determinación, pues del análisis al acto impugnado en cada medio de impugnación, se advierte que la responsable realizó afirmaciones de fondo al sustentar su decisión en el principio de licitud de la actividad periodística para posteriormente desechar la queja planteada. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con mis proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión TEC Rep 50 de 2024 y su acumulado TEC JPDC 94 de 2024, se resuelve. Único,
se confirma la declaración de validez de la elección, el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez, así como de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizados por el Consejo Municipal Electoral de Abasolo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para la integración de ayuntamiento en el municipio referido en los términos establecidos en el punto 4 de esta resolución. Con relación al recurso de revisión TEC Rep 55 del 2024 se resuelve. Único, se confirma el acta de cómputo, declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a Livia Denise García Muñoz Ledo, postulada por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los institutos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para la gubernatura del Estado, realizados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en los términos establecidos en el punto 4 de esta resolución. Respecto del juicio electoral TEC-JE 39 de 2024 se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo controvertido. Segundo, se ordena a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que proceda según lo establecido en el apartado de efectos de la presente resolución. Por lo que hace al juicio electoral TEC-JE 42 de 2024 se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo controvertido. Segundo, se ordena a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que proceda según lo establecido en el apartado de efectos de la presente resolución. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 12:23 del día de su fecha, se da por terminada la misma. Buenas tardes.